Hola amigos, buenos días. Su amigo servidor, Sergio Lora Escobar, nuevamente aquí con ustedes para comentar un tema que he visto mucho en redes sociales, que es el tema de lo que son los delitos fiscales, la propuesta que está por el grupo parlamentario de Morena, por el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, de en su combate al gremio que le llamó de factureros, donde ellos están señalando puntualmente el grave problema que ha sido para el erario público, para la hacienda pública, lo que es el tráfico de comprobantes fiscales. Este fenómeno viene ya de décadas, no es reciente. Obviamente la manera como se llevaba a cabo hace 20 años, 25, 30 tal vez, cuando los comprobantes eran en papel, era diferente la manera de combatirlo. Por eso se decían las facturas falsas, porque uno tenía que ir con un impresor autorizado, él nos imprimía nuestros comprobantes fiscales y es bien sabido y noticia de que en la Ciudad de México, sobre todo en Santo Domingo, se realizaban comprobantes apócrifos, falsos, y esos se vendían a los contribuyentes que querían, ¿cómo se llama? Querían traficar con todo esto de que era la venta de comprobantes fiscales. Entonces yo creo que sí es importante que lo tengamos presente, cómo ha ido evolucionando este fenómeno a través del tiempo. Cuando empezó esto a dejarse de lado lo que eran los comprobantes fiscales en papel y evolucionamos a los famosos comprobantes digitales, llamémosles como nos guste más, CFDI 3.3. Recordemos también, aquí voy a hacer un breve paréntesis, cómo se fue dando esta transición del comprobante en papel a los comprobantes digitales o electrónicos. Era el código de barras, el CFD y el CFDI. Posteriormente solamente quedó el CFDI. ¿Y esto qué llevó? Que los traficantes, los vendedores de comprobantes fiscales, ahora digitales por internet, ya tuvieran otra manera de operar. Antes simplemente era la venta del comprobante en papel. Posteriormente siguió ahora con el comprobante digital, pero también la Hacienda, la autoridad fiscal cambia su manera de fiscalizar y determinar cómo era cómo debía de revisar esas operaciones, por lo cual si consideraban en su momento la autoridad que ese comprobante digital no tenía flujo de efectivo, lo consideraba como una operación. En ese momento ya empezaron a usar el término de operación simulada, y entonces el vendedor de comprobantes no solamente se comprometía ya a vender el comprobante como tal, es decir, decía, ok, si lo que te está echando para atrás la autoridad es que el comprobante digital por internet no hay un flujo de efectivo que ampare esa operación, no te preocupes. Yo voy a crear un grupo de empresas, o voy a tener un grupo de empresas y de personas a través de las cuales vamos a diseñar el esquema en el cual te va supuestamente a prestar un servicio. Y no solamente eso, a través de esas empresas y esas personas físicas vamos a hacerte que a ti te llegue el dinero. Entonces la manera de cómo operaban estos grupos, obviamente
se fue modificando, fue evolucionando, y esto ha llevado a la fecha actual que el gobierno de Morena haga una propuesta que está en el Senado, la cual consiste en decir, ok, a ver, vamos a ver, ese fenómeno está costando al erario público tanto. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a modificar las distintas leyes. ¿Para qué? Para combatir ese fenómeno. Primero, si este fenómeno está causando este daño, vamos a modificar la ley de delincuencia organizada en el artículo 2, si no me equivoco, añadiendo una fracción donde vamos a contemplar los delitos de defraudación fiscal 108 del Código Fiscal de la Federación, defraudación equiparada 109, 113 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación, para combatir ese fenómeno. El problema es que dicen, vamos a combatir el contrabando de venta y tráfico de comprobantes fiscales. Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. Ok, está bien, tú quieres combatir eso, adelante, hazlo. Pero al momento que incluyen artículos 108 y 109 de Código Fiscal de la Federación, pensemos que yo en un momento dado, en cualquier contribuyente, omite en un momento determinado el pago de alguna contribución. En el 108 se contempla eso, amigos. Eso es lo grave de todo esto. Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Ya también lo he comentado, hay una línea delgada entre la falta administrativa y el delito fiscal. ¿Eso de qué dependerá? En primer lugar, de la autoridad que ejerce las facultades conforme al artículo 42 del Código Fiscal. De ahí, si esa autoridad determina conforme al artículo 142 del Código que esto puede ser una conducta, un hecho constitutivo de un delito, puede ir a la Procuraduría Fiscal de la Federación y presentar una querella por un delito fiscal, por la omisión de retener, enterar o pagar contribuciones, conforme al 108. Entonces, es decir, ¿cuántos contribuyentes en esta situación se pueden encontrar? Conforme a la propuesta original del grupo parlamentario de Morena, esta conducta que puede ser de origen una infracción administrativa fiscal podría pasar a ser un delito fiscal, y al ser un delito fiscal podría ser delincuencia organizada, y al ser delincuencia organizada tener prisión oficiosa, lo cual implicaría que el que sea al contribuyente que se le tilde conforme al artículo 108, 109, 103 y 113 bis, llevar el procedimiento penal en prisión. Conforme a lo que está ahorita, si un contribuyente es acusado de un delito fiscal, el contribuyente en este momento, sin la reforma, puede irse a un medio alternativo de solución, que es decir, oyes, fisco, está bien, tú dices que yo te debo 1 millón de pesos, que yo defraudé 1 millón de pesos. ¿Cuánto es la reparación del daño? No, pues son 3 millones de pesos. Ok, vamos a hacer un acuerdo reparatorio del daño, te pago los 3 millones de pesos y se acaba la acción penal. Aquí acaba el asunto penal. Ok, ¿no te parece eso, fisco? Vámonos por una suspensión condicional de procedimiento. ¿Qué implica esto? Te reparo el daño y me comprometo a presentarme periódicamente, a hacer trabajo de comunidad, etcétera, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y y estoy en libertad, y si incumplo, ya sea la reparación o las condiciones que me comprometí para cumplir durante esta suspensión del procedimiento, se reanuda el procedimiento y en automático hay prisión preventiva oficiosa. Tercero, por un procedimiento abreviado. Es decir, asumo que sí cometí el delito,
y tengo beneficios dependiendo de la penalidad del delito, de que se me reduzca la pena tal vez a la mitad o a un tercio de la penalidad y tener menos años en prisión. Esos serían dos medios alternativos y el último, un procedimiento abreviado o criterios de oportunidad. ¿Sabes qué? Mira, yo conozco al que vende facturas, al que vende los esquemas de outsourcing fraudulento, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo te propongo que yo te doy información y tú me reclasificas el delito, pones el delito de tal manera que yo pueda llevar el proceso en libertad. Conforme a la reforma propuesta, no va a haber medios alternativos de solución, no va a haber procedimiento abreviado y por ende cualquiera que sea acusado del delito que sea, omitir más de 3 veces una declaración podría ser considerado delito y delincuencia organizada, así como está la propuesta. Ahora, segundo, no solamente se conforman con eso, dicen que es un delito en contra de la seguridad nacional. Desde mi punto de vista, considero que ya se están excediendo en esto. Porque en términos generales, alguien que defrauda al fisco, no creo que quiera la destrucción del Estado como tal. Cuando estamos hablando de delitos contra la seguridad nacional, estamos hablando de terrorismo, de sabotaje, de sedición básicamente. Yo creo que nadie es un terrorista, nadie busca sabotear al Estado, etcétera. Realmente, al contrario, yo creo que alguien que es un defraudador fiscal quiere un Estado fuerte, un gobierno fuerte, porque son gente del propio gobierno, del propio Estado, los que se han beneficiado de este esquema. Entonces yo creo que no están buscando esto. Ahora, yo he escuchado abogados que dicen es el que nada teme, nada debe. Muy cierto, lo comparto. ¿Cuál es el pequeño problema de cómo actúan las autoridades fiscales, nuestras autoridades ministeriales y todo el poder, toda la parte del Ministerio Público Federal y todo este engranaje? Vamos a ser sinceros. El criterio de la autoridad fiscal puede llevarnos, por el solo hecho de que ella considere que la omisión por falta de pago de una contribución que pudo ser porque no hubo recursos en ese momento para pagar por la economía del país, etcétera, 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 puede ella decir, yo considero que es un delito, Procuraduría Fiscal de la Federación, vámonos contra este contribuyente, independientemente de que no sea, que la conducta original de ese contribuyente no haya tenido la intención de dañar al erario, simplemente no tenía recursos. Entonces yo creo que del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, esto quedará a criterio discrecional de la autoridad, decir o no decir, presentar o no presentar una querella de tipo penal, por lo que ella considere como un delito conforme al 108, 109, básicamente. El 113 y 113 bis me queda claro, va específicamente al tráfico, contrabando y venta y uso de facturas, comprobantes fiscales digitales por internet que amparen simulaciones de operaciones inexistentes. Creo que ahí yo no estoy en contra de nada de eso. Pero la manera como lo están manejando, creo que sí deja abierto esto. Si realmente quisieran solamente combatir este fenómeno que hace tanto daño, deberían de agregar, si quisieran así, la ley de delincuencia organizada, simplemente el 113 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación, porque es lo que quieren combatir y dejar fuera el 108 y 109, pero realmente no lo están metiendo a todos los artículos de delitos fiscales en esto. Ahora, por ahí también he escuchado, es que ya han modificado la iniciativa. Hace unos días, la semana pasada, está una propuesta, no la iniciativa original del grupo parlamentario ni el ejecutivo, está una propuesta de que esto se vaya limitando, es decir, que se dice, ok,
Dejamos el 108, 109, 113, 113 bis, pero vamos a poner un monto, 7 millones de pesos. Quien haga defraudación conforme al 108, 109, tenga defraudación menor a 7 millones, no va a ser considerada delincuencia organizada ni delito contra la seguridad nacional. Esa es una. Dos, lo mismo, pero quitan seguridad nacional. Otros, y es Miguel Ángel Mancera, que dice que sea 3 veces, es decir, más o menos 21 millones. Quien haga defraudación conforme al 108 o equiparada conforme al 109, que sea más o menos 21 millones, tampoco va a ser considerada delincuencia organizada y que tampoco tenga prisión preventiva oficiosa de entrada. Entonces creo que si realmente lo que busca el gobierno, el Estado mexicano, es recuperar los activos, sean bienes inmuebles, muebles o dinero, recursos financieros, yo creo que están en un error. Yo creo que deben de seguir los acuerdos reparatorios en los delitos fiscales, sea delincuencia o no. Acuerdo reparatorio, suspensión o un procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque a través de estos mecanismos, el que se le acuse de un delito fiscal decidirá si resarce el daño a través del acuerdo reparatorio o otros medios alternativos. Es decir, te hago un plan de un acuerdo reparatorio. ¿Para qué? Para que tú recuperes y yo sigo operando. Porque muchas veces, vuelvo a lo mismo, muchas veces no todo el que es acusado de un delito fiscal es un delincuente fiscal, porque recordemos que hay presunción de inocencia. Ahora, ¿cuál es la finalidad del sistema penal acusatorio? Es un sistema restauratorio, es decir, te restauro el daño, señor fisco, señor Hacienda, gobierno mexicano. No saturemos el sistema penitenciario, te liberamos recursos y yo sigo el proceso o quedo en libertad. Para mí es grave la manera como se está manejando, y por ahí también ha circulado del licenciado del Toro un muy buen artículo, vamos a decirlo así, un escrito que él escribió, obviamente, donde también señala ciertas cosas, donde él, desde su punto de vista muy particular y muy interesante, con muy buenos argumentos, señalando cómo viene la reforma, a los que benefician es a los grandes delincuentes de cuello blanco, a los delincuentes que lavan dinero, dejando todo el peso de la ley a los contribuyentes que puedan hacer lo mismo que yo digo. Pero aquí lo que él apunta y hace énfasis es que será a los delincuentes que cometieron los delitos antes de la reforma. Es decir, esta reforma no va a ser retroactiva conforme al 14 constitucional, y por lo tanto todos los que cometieron estos delitos hacia atrás, borrón y cuenta nueva. Bueno, amigos, yo creo que sí es importante que tengamos presente cómo viene esta reforma. Todavía sigue la original. Hay propuestas. Es de hecho esa discusión que se dio la semana pasada en comisiones del Senado de Hacienda. Se estuvieron los grupos parlamentarios del PRD, del PAN, del PRI, básicamente, de votarla en comisiones. Se reservaron los artículos que comento para que la delincuencia, que haya un tope, que haya un máximo o un mínimo, como lo queramos de ver, para que sea considerada la defraudación fiscal y la equiparable como delincuencia organizada, que no en todos los casos sea prisión oficiosa la que se tenga que llevar el procedimiento, que haya criterios de oportunidad, y que no sea considerada delito en contra de la seguridad nacional. Creo que es interesante. Esperemos que la presión que están haciendo las cámaras de empresariales, porque desgraciadamente, y hay que decirlo, el Instituto Mexicano de Contralores Públicos hasta el momento no ha hecho, por lo menos yo no lo sé, presión para que esto sea modificado y sea llevado de tal manera que realmente se busque combatir el tráfico de facturas y que los demás delitos sean excluidos de esto.
Amigos, quedo a sus órdenes. Cualquier comentario, duda, crítica es bien recibida. Me despido de ustedes nuevamente, su amigo y servidor Sergio Loera. Gracias, hasta luego.